En comparecencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, detalló que el mandatario hondureño sancionó el decreto legislativo número 30/2018, mediante el cual se decreta reformar los diferentes artículos de la ley sobre privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito. Díaz añadió que se busca armonizar la norma en mención con la Constitución de la República y convenios internacionales. Una revisión de parte del presidente de cómo esta normativa ha sido apegada a las convenciones internacionales, a la Declaración de las Naciones Unidas en el combate contra el crimen organizado transnacional, pero también a las convenciones que sustentan la privación de bienes de origen ilícito. Esto es muy importante recalcar. La privación de bienes de origen ilícito no es una institución inventada en el derecho nacional. Son convenciones que se han elaborado por acuerdo de diversos países en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Y Honduras toma de esas convenciones internacionales que fueron aprobadas, que fueron suscritas y aprobadas por el mismo Congreso Nacional. Y ustedes saben que una convención internacional se convierte en derecho interno cuando ya es aprobada por el Congreso Nacional y es ratificada por el Estado de Honduras. Las convenciones internacionales no son simples declaraciones, son de obligatorio cumplimiento, que la Constitución de la República les otorga un rango superior a las leyes. De tal manera que la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito está en consonancia con las convenciones internacionales. En la conferencia, el ministro de la Presidencia presentó los gráficos de reducción de la violencia desde que entró en vigor la citada normativa y expuso los puntos más relevantes del documento de 12 páginas que anoche mismo se envió a la Secretaría del Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo detalla en el veto que se hicieron una serie de consultas con diversas organizaciones vinculadas al sector justicia, así como expertos nacionales e internacionales en la materia, por medio de los cuales tuvo a la vista datos, así como información relevante que presenta en algunos casos la existencia de desproporcionalidad en las medidas cautelares aplicadas, lo cual ha generado una percepción de injusticia en un sector de la población que no es atribuible al texto de la ley, sino a su aplicación al caso concreto. Se reunió con diversos sectores para escuchar sus valoraciones, pero también se reunió con expertos en la materia. Y en ambos casos, los expertos, como los diferentes grupos, reconocieron que en algunos casos concretos la aplicación de la ley de privación del dominio de bienes de origen ilícito ha sido aplicada excesivamente. Es decir, que no ha habido proporcionalidad, que no ha habido razonabilidad, no ha habido racionalidad en la aplicación. Y eso ha llevado a que un sector de la población mire la ley como una ley injusta. Repito, algunos sectores con los cuales el presidente se reunió expresaron que, con ejemplos concretos, que en algunos casos se pidió medidas cautelares para incautación de bienes excesivos, es decir, más allá de lo necesario. Al hacer eso así, y también que un juez dictó esa medida o cedió esa medida, ha generado que un sector de la población considere que hay excesos y que responsabilice a la ley. Pero el presidente explica en el veto que el problema no está en la ley, que muy probablemente lo que hay que hacer es corregir o hacer ajustes en la aplicación de la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, como la ley especial de lavado de activos. Ya casi en el cierre de la conferencia, Díaz dijo lo que se propone por parte del Ejecutivo. Por lo que propone que una comisión interinstitucional en materia penal haga una revisión técnica, pero que también se reúna con sectores de la sociedad civil, especialmente del sector justicia,
para que hagan una valoración objetiva y la ley de privación de dominio pueda adecuarse a las mejores prácticas internacionales o puedan emitirse normativas que puedan regular los excesos que pudiesen haberse cometido o que se estén cometiendo en este momento. De tal manera que hay un reconocimiento que hay que hacer muchas mejoras en la aplicación de la ley. Así que ese es un tema que también el presidente lo expone en este veto. El veto concluye manifestando que el presidente Juan Orlando Hernández, ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo en representación y para beneficio del pueblo, en consecuencia, el Poder Ejecutivo, consciente de su responsabilidad y en virtud de las razones antes expuestas, en aplicación de lo establecido en el artículo 216 de la Constitución de la República, considera no conveniente sancionar y promulgar el decreto 30/2018 de fecha 20 de marzo del año 2018. Para Porvenir TV y Porvenir Estéreo informó Noé Esaú Pérez.